Bienvenidos a esta segunda parte del programa que hemos dedicado al tópico de la neuroética con Alejandro Altúnez y que, bueno, en este segundo programa pues queremos centrarnos en el problema de la relación entre neuroética y educación, ¿no? Es decir, habíamos visto ya en el programa anterior cómo la neuroética constituye una mirada diferente a la ética tradicional, cómo la neuroética se centraliza en el problema de las emociones, cómo prioriza el papel que juegan las emociones en nuestra manera de mirar el mundo, ¿no? Y en función de eso, pues se plantea la cuestión de qué tipo de educación debemos hacer, ¿no? Porque también habíamos dicho en nuestro programa anterior de que en la tradición ética occidental era muy intelectualista, asimismo la educación era también muy intelectualista. Entonces, bueno, si resulta que vamos a tener una mirada que se centra más en las emociones, pues deberíamos también un poco cambiar el modelo educativo, ¿no? Y que se centre más en ese aspecto emocional, digamos, siguiendo a Flaubert una educación sentimental, ¿no? Bienvenido de nuevo, ¿no? A esta segunda parte, Alejandro. Muchas gracias. Era necesaria esta segunda parte, Leonardo, y porque el primer programa nos dejó un poco alarmados de el alcance casi infinito que tiene la neuroética y cuáles son cómo si no tomamos cartas en el asunto, pues podríamos llegar a ser lo que Mario contemplaba, bueno, una sociedad esclavizada por el mundo de los deseos con personas detrás manejando, ¿no? Como si fueran manipuladores de títeres nuestras actuaciones. Entonces, ahora vamos a ver qué hacer frente a un panorama, a este conocimiento que existe, cómo se ha usado ese conocimiento de las neurociencias tanto para manipular, ahora cómo lo podemos nosotros usar ahora para lo contrario, para educar, para crear autonomía, para crear bienestar común, para reflexionar sobre nuestra sociedad. No, y el conocimiento empodera, y saber que tenemos a nuestro alcance un mayor conocimiento sobre cómo funciona nuestro cerebro y cómo podemos mejorar mucho los procesos de desarrollo personal, colectivo y desde la educación, que es lo que queremos abordar en realmente que va a ser muy provechoso. Así que es bien que sigues aquí con nosotros. Gracias, sí. Bueno, desde el ámbito educativo, la neurociencia tiene una aplicación bastante directa a la educación. Le hemos llamado neuroeducación a esa disciplina de aplicación de la neurociencia. Ha hecho grandes aportes al ámbito educativo. Sin embargo, digamos desde hace unos 10 años hacia acá hemos estado hablando de la neuroeducación, hemos estado, digamos, promoviendo y divulgando y estudiando, investigando elementos de la neurociencia vinculada a la educación. Sin embargo, la educación como disciplina es una disciplina que le ha costado bastante asimilar eso, porque increíblemente la educación es una disciplina más, a veces está un poco más cerrada, más rígida, tiene poca flexibilidad a introducir nuevas perspectivas, metodologías, increíblemente, ¿verdad? Sí. Pero es así. Sí. Y a pesar de que la paradoja de la educación es la educación, y tiene muchas escuelas que precisamente intentan en los últimos decenios intentar empoderar más a los sujetos, una educación más participativa, de mayor interacción, docente, alumnos, o sea, y que con ese mayor conocimiento de qué somos, cómo pensamos, sería un gran instrumental. ¿Qué cosa? Pero si tú te fijas, Mario, entre los avances que hemos tenido los últimos 20 años, de un celular que servía, de un beeper que nada más servía para llamar, a un celular inteligente que tiene de cámara, tú trabajas a través de ese celular, te conectas con el mundo entero. Si tú tomas esos 20 años de cambio y de aceleración y lo comparas con la educación, ¿cómo sigue la educación ahora mismo? Los muchachos sentados en un pupitre mirando para una persona que no... No, yo te va a decir no hace 20 años. O sea, no, pero si agarramos solamente los últimos 20 años. O sea, lo que te quiero decir es, si alguien del siglo XIX viniese aquí y lo pusiera, ¿verdad?, en un aula
no se sentiría tan extraño. No, es lo mismo. Porque prácticamente los cambios son de forma, pero en el fondo sigue siendo la misma estructura. Exactamente, y se Hay presenta. Hay hasta un chiste de eso, de que trajeron una persona del siglo XV y encontró todo nuevo en la sociedad y dice, bueno, y al único sitio donde pudo encontrar refugio fue en la universidad. Fue a la universidad y encontró todo igual y ahí se sintió acogido y se sintió en su zona de confort. Sí, no, realmente los cambios no son tan importantes en el ámbito educativo. Y la tecnología, la medicina, todo eso va a un ritmo increíblemente rápido, va asimilando rápidamente el proceso, pero el ámbito educativo lleva un ritmo muy más desacelerado. Le cuesta más trabajo entrar ahí, entender eso. Los docentes a veces se forman en estos temas, pero lo dejan para ellos mismos, tal vez, o los reducen solamente a temas conductuales, pero realmente no se lleva el currículum. Por ejemplo, ya sabemos que para el aprendizaje no hay aprendizaje sin emociones. Exacto. Empezando por ahí. El aprendizaje tiene son tres funciones cognitivas más importantes para el aprendizaje: la memoria, las emociones o la motivación y la atención. O la atención, la memoria y las emociones. Pero, ¿cómo eso realmente se aplica en los procesos educativos? Cuando tú tienes docentes que básicamente van al aula y quieren ser una figura amenazante, o no dan elementos, o son muy poco flexibles con los estudiantes, o no toman en cuenta las diferencias. Entonces, ¿hasta qué punto eso se aplica realmente y se entiende? Por otro lado, sabemos que el mundo de hoy necesita que los estudiantes tengan elementos muy específicos para sobrevivir en nuestra sociedad. Por ejemplo, un pensamiento adecuado, lógico, crítico, creativo, innovador, un buen proceso de toma de decisiones. Sin eso no se sale a flote, sin eso no se tiene éxito. Un buen proceso de toma de decisiones y de gestión emocional. Y si vamos al currículum, eso no existe en el currículum. A veces se dice transversalmente, pero lo sabemos dónde se queda el transversal. En la llama, en el aire. Entonces no hay una formación en esos elementos. Entonces hacemos hincapié en contenidos que posiblemente ese estudiante nunca más lo aplique en su vida, que pueden tener cierta importancia para esa construcción del pensamiento si se imparten y se asimilan adecuadamente, pero si no lo hacen, podemos tener 1000 ejemplos. Sí, es importante saber la ecuación cartesiana, hablando de Descartes la vez pasada, pero los ejes cartesianos. Hasta la ecuación cartesiana. ¿Cuánto más lo usamos? Yo me reí muchísimo, porque en un momento, y me hacía recordar de mi bachillerato, nos colocaban a aprendernos cada una de las fórmulas de los elementos químicos y de los compuestos químicos, no solamente de los elementos de la tabla periódica, sino elementos compuestos, y hacer también la fórmula en la pizarra y tú plasmarla en un papel. Y cuando dice óxido de sodio ribonucleico, y que tú repetías, y quedaba uno como un robot repitiendo algo que tenía que plasmar en un examen obligatoriamente, pero que jamás te iba a acordar de eso. O sea que en lugar de ser una educación que ayudara a razonar, a pensar, no, era la mnemotecnia de todo con punto y coma, con poca capacidad para ese es un reto, que el currículum educativo responda a las necesidades que tenemos nosotros socialmente ahora mismo en nuestra sociedad, y son muchas. O sea, los estudiantes no salen con un mínimo de algo tan básico como finanzas personales. Cualquiera te engaña con una pirámide, tú sabes. Correcto. Tú no
Wow. No se sabe, sin mencionar nada. No, pero sí. Nos gustaría tratar este tema. Eso es educación básica. No, yo quisiera que tratemos ese tema porque nos acerca a un tema muy concreto en la sociedad dominicana y el tema de valores que estamos desafiados y cómo nosotros ayudar en la educación de estos valores. Vamos a hacer una pausa y seguimos en breve con ustedes. Continuamos. Continuamos en su espacio de Ética TV. En el segmento anterior, Alejandro, iniciabas ya el tópico de los retos, ¿no?, que tenemos en la educación dominicana desde una perspectiva neuroética, ¿no? Entonces, continuamos con ese tema, ¿no? Bueno, hablamos del tema del currículum que tiene que responder a la necesidad actual del mundo que vivimos, de nuestra comunidad, de nuestra sociedad dominicana. Y que tiene que estar ajustado a esas necesidades. O sea, la necesidad que tenemos nosotros en un país de servicio, a la necesidad que tenemos de manejar un mínimo de temas, como decíamos, de finanzas personales, de innovación, de tecnología. Pero tú hablabas también, fue en el programa anterior, tocabas un tópico neurálgico de la sociedad dominicana, el de la violencia. Entonces también nosotros necesitamos un tipo de educación también que nos permita desarrollar unas capacidades ciudadanas, dialógicas, etcétera, ¿no? Porque si no, podemos, digamos, desarrollar una educación para la competitividad, como se dice con frecuencia, o para ser técnicos eficientes, pero nos vamos a terminar destruyendo como quiera. Claro, y la violencia tiene una vinculación importante con el tema de la educación, porque posiblemente, viéndolo desde la infancia y la adolescencia, la agresividad y la violencia son cosas diferentes, pero cuando tú no tienes otros recursos para enfrentar la realidad, lo diferente, tú lo que haces es utilizar lo adaptativo, lo básico, que es la agresividad. Si eso no se educa y tú no logras tener recursos de comunicación, de entendimiento en el vínculo relacional, es muy difícil que tú dejes de usar la agresión como un recurso primario, porque ese es el que tú tienes. Sí. Pero además, si eso es lo que tú vienes con ese si tú vienes modelando eso también desde tu familia, desde la sociedad, obviamente, y la escuela hasta qué punto ofrece un cambio de eso, hasta qué punto ofrece que el estudiante mejore esa competencia para comunicar lo diferente, para llegar a un ámbito de entendimiento, de comprensión, de consenso. Creo que todavía ofrece muy poco en ese sentido. ¿Qué ofrece para la gestión de las emociones, que está vinculada con la violencia? Esa escalada de la autorregulación, el autocontrol, los frenos sociales, eso se educa. Sí. ¿Cómo está educado en la escuela y en la familia también? Uh-huh. Todo eso. Y hay otros retos que son también sumamente importantes, que ya están vinculados más con el sistema, como obviamente la educación docente, porque nosotros tenemos un tema con el profesorado y con la formación del profesorado, que no podemos pedirle más porque viene de ese mismo, el profesorado viene de esos estudiantes. Ajá, de ese y es un proceso que transgeneracionalmente se va repitiendo, como un ciclo sin fin. Sí. Y que hemos hecho esfuerzos, hay que reconocer, se han hecho grandes esfuerzos para mejorar, pero todavía ahí tenemos grandes retos. ¿Existe, Alejandro, algún precedente o algún modelo que uno pueda utilizar como referente donde las neurociencias hayan impactado de manera importante la educación, el currículo, para nosotros, con miras a adaptar, ¿no?, o a dar unos primeros pasos para educar con una mirada desde las neurociencias y desde la neuroética? Sí tenemos precedentes importantes. Está el precedente del Banco BHD con el programa Valor Hacer y el programa de neuroética, que tiene un gran alcance tanto en la educación básica como en la educación universitaria de los nuevos docentes. Y nosotros desde
Cacatú hemos estado trabajando durante muchos años con varios programas de educación continua en los ámbitos de neuroeducación, con múltiples programas en neurociencia aplicada a la educación, neurodidáctica y demás, con otras instituciones como el INAFOCAN. Y ahí hemos formado más de 10.000 docentes en el tema, por ejemplo. Pero bueno, eso es una porción bastante pequeña del sistema educativo. Pero hay algo hecho. 10.000 docentes, Exacto. sí, en la medida que pueda articularse en tu proceso de impacto sistemático, eso puede hacer la diferencia. A futuro creo que es sembrar poco a poco. Y yo quisiera volver sobre los retos, porque no sé, ¿sí? En los retos había algo que creo que tenemos un reto importante en la continuidad de los esfuerzos que hace el sistema. El sistema tiene muchos esfuerzos, programas, iniciativas, pero hay una falla en la continuidad de esos proyectos. Ya. Y ese es el tema. Entonces, ¿cómo tú llegas a un resultado sin continuidad? De manera que la propuesta sea más bien una propuesta que se inserte en la estructura misma del sistema. Claro que sí. Y mientras sea solamente como iniciativas desconectadas como de la dinámica estructural del sistema, entonces no tiene el impacto que se pudiera esperar, ¿no? Sí, sí, es así. Y luego hay temas básicos que son importantes que nosotros los corrijamos para poder continuar con lo que sigue. Por ejemplo, si queremos que nuestros estudiantes entren desde primaria y aprendan a programar, necesitamos que aprendan a leer, escribir, sumar y restar. Sí. Entonces, esos temas básicos deben de ser resueltos por el sistema, porque son competencias básicas necesarias. Si nosotros fuéramos a ver, hay una serie de valores que nosotros en la sociedad dominicana como que nos surgen. Y necesitaríamos como un conocimiento desde la neurociencia que nos ayude a entenderlo y entonces aplicar algunos mecanismos educativos para dar un salto. ¿Cuáles serían así como esos retos en cuanto a valores y a la ética que en esta sociedad nuestra, que pudiéramos decir, aquí hace falta una urgencia de tocar esto y desde la neurociencia dar algunas luces? Bueno, esa pregunta es un reto, pero lo que yo entiendo que está muy a la vista y es fundamental es nosotros tenemos que lograr un sentido de convivencia y de comunidad, que yo creo que no tenemos mucho. El sistema, el medio nos ha llevado a resolver para cada uno. Yo resuelvo y ya. Vamos a poner un ejemplo, el tema eléctrico. Si nosotros agarramos toda la planta y los inversores que hay en el país, privados, posiblemente tuviéramos cuántas plantas... Una generadora más económica. Potente, sí. Por ejemplo, más económica. Vamos a hacer una pausa, Alejandro, que nos están ya señalando acá que debemos pasar al siguiente segmento. Y entonces retomamos ahí ese tema tan importante, ¿no? Así que en breve volvemos. Continuamos en su espacio de Ética TV con el tópico de la neuroética y la educación con Alejandro Antúnez. Alejandro, en el segmento anterior tú señalabas un elemento fundamental, no un reto, digamos, fundamental que tenemos como sociedad, y es la cuestión de cómo interiorizar, digamos, ¿no?, ese valor de convivencia y de comunidad, ¿no? Y entonces sí vas a poner un ejemplo, ¿no?, de por qué es importante, ¿no? Claro, nosotros... A veces el sistema nos obliga a resolver. Usamos esa palabra. Tú resuelves lo tuyo. Entonces, eso nos va llevando a desentendernos de que hay un efecto dominó de toda la conducta que tenemos cada uno como individuales y cómo afecta eso a la comunidad. Y si sucede algo, si hay un mal uso de recursos en algún estamento, eso me va a impactar a mí. Y no entendemos eso. ¿Cómo me va a impactar a mí? Aunque eso yo no sepa, no lo conozca, no lo entienda, pero si yo no entiendo que eso me va a impactar a mí, porque yo soy parte de esa ente. Pero neurológicamente estamos condicionados para más bien buscar nuestra solución individual, para saber si hay que partir de ahí y saber cómo trabajar. No, nosotros tenemos un sentido obviamente de supervivencia.
Y a veces... Que lo normal que salga es eso. Sí, pero ese sentido de supervivencia, cuando hay una base de consenso y de valores, tú logras llevar eso a supervivencia común, no individual. No, porque ahí es donde está el punto. O sea, a veces cuando se habla del concepto de supervivencia, se piensa solo en la supervivencia individual, pero es que la supervivencia individual está íntimamente vinculada a la del colectivo. Claro. De hecho, por eso tenemos también esa tendencia a agruparnos en clanes y pensar en nosotros. Es que también es parte de nuestra función adaptativa, la convivencia en grupo. Uh-huh. Y el desarrollo de las habilidades sociales y de la cognición social es parte de la diferenciación de la especie como ser humano. Exacto. O sea que necesitamos esa convivencia social para sobrevivir. Pero en nuestra cultura nos hemos desentendido un poco de eso. Para cómo entenderlo, cómo fomentarlo. O el tema del temor que nosotros desarrollamos, no solamente en Dominicana, sino en muchas sociedades frente al extranjero, y esa violencia frente al otro, o el más pobre, o el que piensa distinto. O el que piensa distinto. ¿Cómo fomentamos desde las emociones esos valores? Bueno, necesitamos educación emocional. ¿Cómo se eduque? Y necesitamos educación emocional, necesitamos que haya un espacio en la escuela para eso. Necesitamos que la escuela lleve eso a las familias. Que sea importante. Y necesitamos que eso sea importante para toda la sociedad. Porque a veces le dejamos todo el ámbito educativo a la escuela, pero no es así. Las señales de tránsito tienen un componente educativo. Lo que dice la prensa, lo que decimos nosotros aquí, lo que dicen los influenciadores de la sociedad, lo que dicen los políticos, pero a veces nosotros tenemos hasta en la misma esfera política un lenguaje de odio, un lenguaje de exclusión, porque no tiene la misma creencia religiosa que yo, entonces ya debe ser excluido. Entonces, si nosotros, todos esos componentes son, no es que necesitamos uno para que se den todo, es que forman parte de una red, y si no está uno, no están los demás. Si tú tienes un lenguaje de exclusión, se te caen todos los demás valores, no tienen sentido. Y no tenemos ni siquiera ese entendimiento y esa comprensión. Entonces, eso tiene que ser importante. Cuando lo hagamos importante para todos los sectores de la sociedad, eso va a cambiar la cultura. Porque, como le decía, no es solamente un reto del sistema, es un reto como que tenemos como comunidad. El sistema educativo solo no cambia eso. Lo cambian cuando el sistema educativo, político, todos los demás. La dinámica familiar se une. Claro. Sí, una de las razones por las cuales la educación es tan complicada, ¿no? Porque no depende solo de una variable, sino que es multifactorial, ¿no? La educación no es solo la escuela. Es así. Cuando hablamos, Alejandro, de educar emocionalmente, nosotros siempre hemos tenido la experiencia de que las emociones, cuando son emociones negativas, ¿no? La agresividad, pues se castigan sus consecuencias. Sin embargo, no trabajamos con las emociones antes de que esas emociones ya te embarguen y te lleven a la toma de una decisión. Educar emocionalmente es trabajar las emociones antes de que ya la emoción haya tomado el control. ¿Cómo sería un ejemplo claro para un profesor, una profesora, una madre, un padre que nos esté viendo ahora mismo? ¿Cómo empiezo, no? ¿Cómo doy ese primer paso para ir educando emocionalmente a mis hijos, para ir educando, para aplicar en mi aula de clase a partir de hoy? Pudiéramos reeducar a los corruptos. No estoy seguro, no sé. Hay que ver cuáles. Vamos a hacer una escuela. Mira, lo primero que busca la educación emocional es tomar conciencia del ser, de cuáles son las emociones de cada persona, de qué está viviendo, entendiendo que las emociones no son malas ni buenas, no tienen un valor ético ni moral, son positivas o negativas, y sobre todas las cosas son un proceso de adaptación
a la realidad, una respuesta adaptativa. Entonces, una vez tú entiendes tu mundo emocional y tienes conciencia de él, tú vas a tener más conciencia sobre tu realidad en general. No vas a vivir en automático y vas a saber por qué tú haces cada cosa que tú haces. Si solamente tuviéramos ese elemento en la escuela, fuera una escuela diferente. Para ir un chisme más allá de la animalidad, ¿no? También. No, es que eso te lleva a otra perspectiva. Porque tú estás elevando la conciencia de la persona, de sí mismo, y obviamente eso te conduce a tomar conciencia del otro, de quién es el otro, porque tú te diferencias frente al otro, y entender que esa diferencia no es algo malo ni negativo. Y eso son cosas que nosotros no estamos haciendo directamente en la escuela. Bien. Al contrario, el lenguaje social y la educación social es hacia la exclusión. Tú eres de este género, tú eres algo malo. Tú eres de esta religión, tú eres de esta raza, tú eres... Entonces, definitivamente estamos en vía contraria. La guagua va al revés, como va al revés, exacto. Luego, esa educación emocional te lleva a educar en los procesos de toma de decisiones, a que tú entiendas que tienes derechos y deberes en tu proceso de toma de decisiones, a que tú entiendas más tu sentido de libertad, hasta dónde y cómo tú puedes manejar tu libertad, y a gestionar esa libertad. A mí me gustó mucho eso que tú señalas de esa autoconciencia. Primero uno empoderar de las propias emociones, ¿no? De tal manera que yo sé si me siento agresivo, si estoy agresivo, si estoy temeroso. Si me siento... Claro, porque eso te lleva a por qué estoy así. Exacto. ¿Es bueno sentir eso o no? Claro. ¿Sigo por aquí o no? Qué bien, Alejandro, que ha sido realmente 2 programas que hemos disfrutado mucho contigo, por todos los conocimientos que nos da y los retos que nos deja a nosotros para poder formar una sociedad que se encamine por los valores que deseamos y que nos hacen vivir una vida más digna entre todos. Así que muchas gracias por estar por aquí con nosotros y esperamos seguir colaborando. Un placer para mí. Gracias, hasta nuestro próximo espacio. Pásenla bien.